Volcan, a diferencia de Brocal, lo que hace es convierte los costos a nivel de zinc equivalente, es decir, determina que los costos están en función a un metal refinado único. En este caso elige el zinc porque probablemente es el metal de referencia, el metal que da mayores ingresos y determina todo lo costea al zinc. ¿Y con qué objeto? De compararse con el precio del mercado. Volcan dice, en el año 2010 el precio de mercado está en 2.200 la tonelada y mi costo está en 1.200 medido a nivel de zinc, ya no a nivel del mineral que trató en la planta, sino medido en el producto final que está determinando Volcan. Y este es un análisis de costo C1 de lo que es la industria del cobre a nivel de Sudamérica. Lo tomé de una presentación de Codelco. Este es un tema más de competitividad. Este es el cash cost C1, que es el cash cost C1 es el costo operativo, el que está relacionado directamente a la gestión de la unidad minera, actividades primarias y actividades secundarias. Y vean ustedes, en tema de competitividad, estamos hablando que Perú tiene aproximadamente un costo promedio de 0.50 centavos de dólar la libra. Argentina y Chile están casi a niveles de un dólar la libra, y Brasil está a golpe de 1.50. Si hablamos de competitividad, evidentemente Perú será muy atractivo en tema de gestión de costos. Si vamos nuevamente al operador minero, el operador minero cuando está planeando extraer un bloque de mineral, lo primero que tiene que hacer es saber cuánto de ingresos va a obtener por ese bloque de mineral, sin todavía haberlo explotado. Ahí entra el concepto de valor del mineral, es decir, el minero se hace la pregunta si efectivamente el mineral paga los costos de explotación y la rentabilidad que se requiere de ese bloque. Y el análisis es muy simple. ¿Cuánto es el ingreso que me da una tonelada de mineral versus el costo que demanda la producción de esa tonelada de mineral? En el ejemplo que ustedes pueden ver ahí, el costo de producir una tonelada de mineral es 21 y 22 dólares respecto a un precio de 58 y 35. La diferencia es el margen. Este análisis lo hace el minero inmediatamente que está haciendo el planeamiento de la extracción. Y es muy simple. Osvaldo, perdón, para Sí. cumplir con los requisitos, te damos un minuto para que puedas concluir con tu exposición, por favor. Un minuto, ¿sí? Ok, el concepto es que el operador minero lo que hace es determina el valor del mineral. Pueden revisar luego esta lámina, el cálculo es muy simple, está basado en lo que es el tonelaje, la ley de cabeza, la recuperación de planta, y según las condiciones comerciales se determina el valor del mineral que se compara posteriormente con los costos. Otro análisis que hace el minero es una especie de estado de ganancias y pérdidas, que lo que determina es cuál es el margen de rentabilidad por cada método de operación minera que ellos manejan. Y en este cuadro he podido resumir lo siguiente. El método 1, M102, M104, M106, M108 son diferentes formas de extraer el mineral. ¿Y cuál es la gestión? La gestión es determinar cuál es la rentabilidad por cada método de minado. Con la valorización anterior y con los costos se determina cuál es la rentabilidad por cada método de minado. En este caso, el método 1 me da 43% de rentabilidad, el método 109 me da 7.4% de rentabilidad. Entonces, ¿cuál es la gestión en este caso? Es definir la mejor combinación entre diferentes métodos de minado para la explotación del mineral. El más rentable será el preferido y se hará la combinación respectiva. Este análisis también aplica para el sector minero, solo que, como verán ustedes, para hacer este análisis se requiere una sola cantidad uniforme, homologada, digamos. Pero para cuando hay un productor minero polimetálico,
primero lo que se tiene que hacer es determinar cuál es el metal que se ha vendido como principal. Si me dan un par de minutos, por favor. Ok, para que puedas culminar, sí, vamos a me quedan solo 3 láminas, ¿ya? Ok, perfecto. Este es un estado de ganancias y pérdidas común y corriente, pero de alguna manera está formulado para poder determinar cuál es el metal que hemos vendido y a qué precio. La primera parte de los 219 son los ingresos que me da la venta del metal. La segunda parte, que es un costo más, son las deducciones que me han hecho en la comercialización, porque yo vendo solamente concentrados. Y mis costos, el famoso costo de ventas, ahora yo lo he distribuido en costo fijo y costo variable. Y al final determino una utilidad antes de intereses y de depreciación y amortización de 103, y luego le resto la depreciación y hago 84 millones. Pero aquí he vendido concentrados de zinc, de plomo, con contenidos de plata, y debo referenciar y decir realmente cuánto he vendido de metal fino equivalente, en este caso a zinc. Y he vendido 91.000 toneladas de zinc y he obtenido un precio promedio de 2.328. Vean ustedes, vendimos plomo, zinc, plata, pero sin embargo yo he determinado bajo este análisis que el equivalente en zinc, sin haber vendido un zinc metal, es 91.000 toneladas y me da 2.328 como precio promedio. Una vez que ya tengo una unidad equivalente, ya tengo solamente zinc, los costos fijos, los costos variables, los divido y hago la fórmula clásica de determinación de punto de equilibrio. Es decir, el costo fijo lo divido entre el margen unitario variable. Y con eso yo llego a un punto de equilibrio. En el ejemplo, mi punto de equilibrio son 33.000 toneladas para el caso de Real Julio y 42.000 para el presupuesto. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos tengo que producir un zinc equivalente de 33.000 toneladas para llegar a un punto de equilibrio y no tener, digamos, ni ganancia ni pérdida. Pero como he producido cerca de 95.000, la operación tiene un superávit. Para terminar, nosotros podemos gestionar costos a nivel operativo, como les decía, cash cost, podemos valorizar el costo de producción asociado a los concentrados producidos y también el metal fino. Solo para terminar, en resumen, lo que se trata de esta metodología de zinc fino es medirme con el mercado. Si hoy la tonelada de zinc, en este caso, está en 2.038, lo que se trata es de determinar a cuánto equivalen mis costos equivalentes en metal fino para comparar cuál es el margen. Es decir, cuál debería ser el precio mínimo con el cual mi operación es rentable. Imagínense ustedes que en lugar de 2.328 el zinc baje a niveles de, en este caso podría ser 1.200, evidentemente mi operación ya no es rentable, no es posible. Este análisis se tiene que hacer a efectos de ver cuál es el precio de metal mínimo con el cual mi operación es viable, es rentable. Creo que eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Señor Osvaldo Rosa Gaitos, para que trate también el tema sobre lo que son las estrategias, gestión estratégica de costos en industrias extractivas. También tiene un tiempo de 30 minutos para que pueda realizar su exposición. Muchas gracias. Osvaldo, te sacaron tarjeta amarilla, después te sacaron tarjeta roja, te van a suspender, ¿eh? El próximo simposio no lo invitamos. No, mentira. Bueno, tú vigílame a mí. Si es necesario, también vamos a darte tarjeta roja, no te preocupes. Buenas noches ya. Gracias, también agradezco como los anteriores expositores a la Sociedad Nacional de Minería
y al Colegio de Contadores de La Libertad por la invitación, tanto a título personal como a Repsol, que represento. Y efectivamente, como quien me antecedió, la idea es mostrarle alguna experiencia dentro de nuestro grupo respecto al tratamiento de costos y específicamente a la estrategia, a decisiones estratégicas de costos. La exposición la separamos en 3 aspectos que nos parecieron interesantes. Por un lado, la planificación, después el control de un proyecto y por otro lado, sinergias o eficiencias que se pueden hacer en la operación diaria. Brevemente, para un poco entender de qué estamos hablando, seguramente ustedes conocen y escuchan hablar y leen noticias del Grupo Repsol. El Grupo Repsol es una petrolera internacional integrada, esto es que está a lo largo de toda la cadena, desde la exploración y explotación petrolera, pasando por la refinación hasta llegar al cliente final. Es una compañía que a nivel mundial está en más de 40 países, con activos de 100.000 millones de dólares y emplea más de 40.000 personas. En Perú, seguramente ustedes saben que estamos en el consorcio Camisea, estamos desarrollando el lote 57, tenemos otros lotes exploratorios, nos han sido adjudicados en la última ronda nuevos lotes exploratorios, tenemos una participación del 51% en Refinería La Pampilla, operamos una red de 270 estaciones de servicio y tenemos inversiones en la planta de Pampa Melchorita y también en lo que es la distribución del GLP. Pasando ya al aspecto de planificación, lo que nos vamos a referir es a cómo encaramos la planificación estratégica, cuál es la metodología que tenemos respecto a la gestión de proyectos, cómo influye eso en los costos de la compañía, cómo hacemos las evaluaciones económicas de proyectos. Brevemente, lo que es el planeamiento estratégico, como seguramente ustedes verán en otras empresas, nosotros también tenemos un plan estratégico periódico, quinquenal, que marca determinadas pautas respecto a cómo entendemos que se va a desarrollar el panorama energético en los próximos años, cuáles son las líneas estratégicas en las cuales el grupo se va a focalizar a nivel de cada uno de los negocios que el grupo tiene, y por otro lado, cuál es nuestra expectativa respecto a distintas variables financieras y en definitiva los resultados que tenemos que obtener para ser una empresa atractiva en el mercado. Me pareció interesante mostrarles que dentro del plan estratégico de Repsol ya dijimos que estábamos en 40 países, 2 de los proyectos importantes del plan estratégico de Repsol están ubicados en Perú, uno el que mencionamos de la planta de licuefacción de gas de Pampa Melchorita y otro el desarrollo del lote 57 de Quinteroni que culminará en el 2012. Es decir que para Repsol Perú es una parte importante de su estrategia de negocios. Por otro lado, también mencionar, ustedes tal vez también lo conocen, los proyectos en general en las industrias extractivas, incluyendo en la explotación petrolera, son proyectos de magnitudes de cientos o miles de millones de dólares, proyectos que van a lo largo, proyectos cuya maduración es muy larga. Algunos datos que queríamos exponer como promedio: un proyecto entre que se inicia o se obtiene la licencia, se hacen los trabajos exploratorios, se analizan los datos de sísmica, de geología, se hacen las perforaciones, se evalúan y finalmente se comienza el desarrollo. Todo eso dura entre 10 y 20 años antes de comenzar a explotar el yacimiento. Es por eso que ustedes escucharán muchas veces, y esto creo que también es algo que se puede hacer paralelo con la industria minera, son proyectos de largo alcance, de maduración larga,
y donde adicionalmente existe un riesgo importante de fracaso o de no éxito. En la industria petrolera, 1 de cada 10 pozos exploratorios es exitoso, es decir, por cada 10 pozos que se hacen, solo 1 descubre hidrocarburo. Un pozo, para que tengamos una idea, un pozo exploratorio puede costar de 20 a 60 millones de dólares, más o menos. Es decir que por cada 10 inversiones de esas, 1 es positiva. Todo esto está influenciado por distintas variables. En el caso, bueno, en el caso de nuestro país, ustedes saben que los yacimientos están en lugares bien alejados, complejos en cuanto al cuidado del medio ambiente y verdaderamente que impactan sobremanera en los proyectos. Entonces, damos estos datos para entender, y es un poco el mensaje que va a guiar toda la presentación, que la gestión estratégica de costos no está tanto en el día a día, en el momento en que se erogan los costos, sino en la planificación de esos costos. Es decir, en la anticipación de las oportunidades, en la anticipación de los riesgos. Porque son proyectos de tal magnitud y de tal largo alcance que una vez que uno ingresó en esos proyectos es muy difícil revertir esas decisiones.